Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa Voces del Español. El día de hoy vamos a tener una invitada muy especial de la Universidad de Chicago. Se trata de la maestra Verónica Moraga. Ella es profesora de español en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Chicago. Bienvenida a este programa, Verónica. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Erika. No, muchas gracias por invitarme. La verdad estoy muy contenta. Como te he mencionado, soy un fan de Voces del Español. Me encanta escucharlo y el contenido que traes es muy variado y muy interesante. Pues gracias por ser parte de esto también. La verdad es que es muy interesante tu trayectoria porque empezaste, bueno, les cuento que Verónica es originaria del estado de Sonora y es ingeniera en industrias alimentarias por el TEC de Monterrey. Así empezó su carrera y después hizo una maestría en servicio social. Y después se dedicó a la enseñanza del español en el contexto del servicio social. Entonces, me parece muy interesante si nos pudieras contar un poco, Verónica, cómo fue que pasaste de ser ingeniera y de tener este interés en la industria alimenticia, cómo es que se gestó este interés por la parte del trabajo social y posteriormente hacia la enseñanza del español. Sí, no, la verdad que mi vida ha dado muchos vuelcos, pero de cierta forma he seguido una línea, he sido muy consciente con lo que he querido, con mi trayectoria humanística. Yo estudié ingeniería porque me encanta la creación de productos tan básicos y cómo crear algo tan lleno de vida y con tanto sabor a partir de cosas tan básicas. La alquimia de la La alimentación. alquimia del alimento es algo que siempre me ha fascinado y siempre lo he tenido ahí, ¿eh? No es que lo he dejado, siempre estoy ahí, tengo mi cocina como un laboratorio y hago muchos experimentos, pero siempre he estado del lado humanístico también, aun cuando estaba yo estudiando la ingeniería, siempre me cuestioné sobre la biotecnología, sobre los usos de ciertos productos. Y siempre he estado teniendo esta inquietud, ¿no? Sobre el, el, El el, impacto que tienen las comunidades. el impacto que también ha tenido las comunidades. Yo me acuerdo haber asistido a una fábrica de alimentos de food donde se producía exclusivamente para productos de bajo costo para personas de bajos recursos y la verdad salí ahí asqueada, ¿no? O sea, la materia prima que era básicamente plástico. Y después de ahí, fue de hecho a partir de Ay, esa no me visita, digas eso, ¿comemos plástico? fue ahí a partir de esa visita a esa fábrica de salchichas food que dije, esto no es posible, o sea, también debe de haber un poco de responsabilidad por parte de estas empresas, pero también enseñar a la comunidad, ¿no? Y fijarse de dónde viene el producto, leer los ingredientes que tenga, entonces fue a partir de ahí, como te digo, siempre he tenido esta línea, ¿no? Humanística y preocupada por la sociedad. Y luego cuando llegué a Chicago, vi la oportunidad de estudiar esta maestría en servicio social y bueno, me enfoqué mucho en la educación porque puedes tú escoger tu track, ¿no? Tus cursos y me enfoqué mucho por la educación. Y a partir de ahí dije, bueno, qué mejor forma de un servicio social en una ciudad como Chicago, mostrar mi cultura y mostrar mi lengua y las variaciones que existen, la rica variedad que existe en el español. Y esto fue, yo me gradué en el 2008 de la maestría, entonces te cuento que yo era la única mexicana en la maestría. Y muchos de mis compañeros llegaban y me preguntaban, bueno, ¿cómo puedo conectar? ¿Qué palabra puedo usar? O sea, yo sé español, pero el español que me enseñan en la escuela, ¿no? Entonces empecé a tener como un grupo de cursos para más o menos, no cómo hablar, cómo comunicarse, sino cómo conectarse Pero, con a ver, Verónica, perdón. eh,
el trabajo social creo que se entiende distinto de cómo se hace en México. Exacto. ¿Cuáles son las diferencias entre el trabajo social en México y aquí en Estados Unidos? Sí, qué bueno que lo preguntas, porque siento que en México, aquí se ha profesionalizado muchísimo la carrera del trabajo social. En cambio, en México se ve todavía como un trabajo de tercer nivel, digamos, y aquí se ha profesionalizado mucho. Digamos que estamos pensando en un política social, digamos que es una maestría en política social, sería el equivalente a una maestría en servicio social en México, o también antropología social o política social. También en la Universidad de Chicago lo que hay es que te puedes tú especializarte en administración, digamos, política social, o en clínica social, que es para trabajar en hospitales, para tener tu propio, para ser tu propio terapeuta, o para trabajar como un terapeuta, etcétera. Ok, entonces el trabajador social aquí, bueno, es una maestría como la que tú tuviste y típicamente se irían a comunidades de bajos recursos a trabajar con Sí, gente. organizaciones, básicamente en organizaciones que se dedican a ayudar a la comunidad, ¿no? A ejercer su voz, y también los problemas de salud mental que existen en la comunidad. Sí, y dentro de esta comunidad, en el contexto de Chicago específicamente, pues hay un alto porcentaje de población hispanohablante, ¿cierto? Cierto, o sea, 30% de la población en Chicago es latina, independientemente que hablen español o no, que sea, ¿no? Familias de segunda o tercera generación. El último censo que yo leí fue un 30%, casi un 30%, un 28% más o menos. Somos la segunda, o ya es la primera minoría que existe, que estamos aquí en La Chicago. inmensa minoría. Una inmensa minoría, y donde tenemos latinos, existimos latinos por todas partes de Chicago, no nada más están concentrados en un barrio o en una colonia específicamente, sino por todos lados, ¿no? Entonces, Y me imagino que de ahí fue que te involucraste con el tema de la lengua española y el trabajo social. exacto, sí. Creo que es importantísimo la forma en que utilizas tu español, o que utilices tu idioma, tu lengua, para comunicarte y para poderte conectar con diferentes poblaciones, porque hablamos mucho sobre, en la clase, en mi curso que tengo de español para trabajadores sociales, hablamos mucho del registro, por ejemplo, ¿no? Cómo poder comunicarte con una abuelita no va a ser lo mismo comunicarte con un estudiante que acaba de llegar. Entonces, es justo lo que enseña mi clase, ¿no? Y que ya deberían de tener como 2 o 3 años de español formal, o estudiantes que hayan crecido en un hogar de habla hispana, pero sí, eso es lo que me enfoco en mi curso. Y me imagino que el objetivo es, como lo tenemos en UNAM Chicago en las clases de español para trabajo social, que los trabajadores sociales puedan entrevistar a sus clientes, pacientes, no sé cómo les llamen, en español, ¿no? Sí, no, y que haya una interacción en español, porque de hecho, justo acabo de yo publicar, bueno, publiqué yo un paper sobre mi trabajo como en el curso de Domain Analysis, porque es trabajo, Language Specific Purposes, ¿no? Que son mis cursos que son específicamente para trabajadores sociales. Y hablábamos mucho de los skills, ¿no? Que son el oral, el escritura, la lectura, etcétera, y el escuchar. Pero en mi caso no es realmente el hablar, sino es es una interacción entre hablar y escuchar al mismo tiempo, ¿no? Y también acabo de incluir en mi investigación em, el también saber traducir simultáneamente, porque muchos de los trabajadores sociales es lo que van a tener que hacer con En este trabajo de mediación, ¿no? Tienen Sí, que, me imagino, que exacto, recibir información en español y poderla explicar en inglés. ya. Ujú. Ok, a ver, ¿y cuáles son los retos que has encontrado en esta mediación de la comunicación? Porque digo, sabemos que ahora contamos con un montón de herramientas de traducción,
podemos grabar una cosa y pedirle a nuestro traductor en el teléfono que la traduzca Ujú. simplemente, o podemos tener a una persona que haga esa labor de traducción, pero qué tan literal tiene que ser esa traducción para que funcione o qué tanto el traductor tiene que tener una sensibilidad para traducir lo que quiso decir, así que no solo lo que dijo, sino lo que quiso decir hacia el que lo tiene que escuchar, ¿no? Sí, bueno, aquí es donde entra la sociolingüística, yo creo, porque también es ver más o menos la persona de dónde viene, de que estás traduciendo, que a lo mejor va a entender diferentes palabras o diferentes situaciones, las va a ver de una forma diferente. Entonces es también conocer tú la persona a la que le estás traduciendo un poco y lo más importante es evitar cualquier tipo de malinterpretación. Eso en un contexto, digamos, de servicio social, médico, etcétera, es importantísimo y yo siempre se lo recalco a los estudiantes, o sea, no uses, Danos un ejemplo de qué puede salir mal. por ejemplo, estábamos hablando el otro día, es muy interesante, la palabra aborto, ¿no? Que la palabra aborto en español puede ser un aborto natural, en cambio en inglés no. La palabra también Es que son 2 palabras en inglés, ¿verdad? Abortion y miscarriage miscarriage. y abortion también. Entonces, es el voluntario y el miscarriage es que simplemente te sucedió. Exacto. Y en Y español es ya. entonces cuando ellos utilizan la palabra así, miscarriage, no saben cómo utilizarla o abortion, no saben cómo utilizarla, ¿no? Okey. También, por ejemplo, la palabra, y yo le recalco mucho, la palabra maltrato, abuso, ¿no? Que también hay que tener muchísimo cuidado. Un maltrato infantil no es lo mismo un abuso infantil, ¿no? Abuso a menores. Entonces, todo esto le digo, saben que y son La palabra molestar, ¿no? molestar Que en también. español no es una palabra, o sea, alguien te está molestando, no es un crimen, pero molest en inglés creo que ya tiene esta connotación de abuso sexual, ¿verdad? Ya, sí. Ujú, Todas estas palabras que son muy importantes en el contexto de servicio social. Y ujú. también, por ejemplo, muchas formas de español que tenemos nosotros en expresar nuestros sentimientos que se utilizan mucho en el campo de servicio social, porque tú estás con un terapeuta y lo que estás haciendo es estar explicando cómo te sientes y tus sentimientos y también hay que tener muchísimo cuidado en cómo interpretarlos cuando te lo dice la clienta en español, ¿no? ¿Por qué? ¿Es diferente la percepción de los sentimientos en el medio Eh, anglo que en el latino? No, pero por ejemplo, en ciertas palabras, sí, en ciertas, cómo se expresan ciertas palabras que en español, en inglés pueden ser un poco distintas. Creo que también hay que tener muchísimo cuidado. Okey. Bueno, creo que ya estamos hablando propiamente de un tema de interculturalidad, ¿no? O sea, Ujú. que más allá de enseñar lengua a tus estudiantes, les tienes que enseñar la forma de pensar, la forma de entender, la forma de comportarse de sus pacientes, clientes, latinos o Mm, hispanohablantes, ¿no? sí, sí, bueno, digo que en una ciudad como Chicago, donde el 30% es latino, si tú no, si tú no estás dispuesto a tener una comunicación intercultural, te estás perdiendo el 30% de esa cultura, te estás perdiendo el 30% de una diversidad, de un entendimiento, de un conocimiento importantísimo en la ciudad de Chicago. Entonces, de ahí surgió también mi programa que se llama Cafecito, que es básicamente ayudar, pues es una palabra muy trillada, pero lo voy a usar como un puente, digamos, entre la comunidad Latinx y Latina en Chicago con los estudiantes de la Universidad de Chicago justamente para atraer esa interculturalidad, porque a veces puede ser que algunos estudiantes, que ciertos estudiantes están inmersos en su vida académica
sí, toman las clases de español y nosotros podemos dirigir la clase de español, pero nosotros decidimos qué vamos a incluir en la clase de español, nosotros decidimos qué temas vamos a incluir en la clase de español, pero lo que yo quería es realmente que exista un intercambio natural entre la comunidad y los estudiantes de Chicago. O sea, en este cafecito juntas a estudiantes de la Universidad de Chicago, les voy a llamar por decir de alguna manera anglos o los internacionales, pero no hispanohablantes, con los estudiantes Latinx de la Universidad de Chicago o No, fuera de la Universidad de Chicago. fuera de la Universidad de Chicago. O sea, dentro del programa, dentro de los estudiantes de Chicago también existen los estudiantes Latinx, pero es tenerlos en contacto directo con la comunidad Latinx en Chicago. Cuando dices el cafecito por el puro título, me imagino algo bastante informal, como que nos reunimos para platicar como cuando nos tomamos un café. ¿Ese es el caso? Sí, eso realmente es el objetivo, que sea, digamos, fuera de lo académico, para que los estudiantes tengan esa flexibilidad y se sientan tranquilos de que no los estamos, Evaluando su español. eso, ni su español, ni lo que están preguntando, ni lo que están diciendo. Muchos de ellos, aunque no se les exige hablar en español, hablan en español. Incluso cuando tengo estas reuniones de que nos reunimos, por ejemplo, hice un evento de la rosca de Reyes, traje la rosca de Reyes, expliqué un poquito la tradición, etcétera. Todos estaban hablando en español, querían hablar en español, ¿no? ¿Tú la plática la diste en inglés? No, lo di en español, pero después ellos empezaron a partir la rosca y se empezaron a juntar entre ellos y muchos de ellos ya se conocían o ya tomaban clases de español o tomaron clases de español y de una forma natural y espontánea empezaron a hablar en español. No sé si es porque saben que el cafecito es una forma de querer expresarse en español y Lo que... tomaron como club de conversación en español, que de alguna manera lo es, ¿no? De alguna forma sí, pero sí quiero recalcar que intencionalmente he dicho no es un club de español, ¿no? O sea, realmente sí es como un club de español, pero lo que yo quiero es más bien que sea una forma de traer la comunidad o de traer la cultura a la Universidad de Chicago. Qué bonitas iniciativas, muy importantes para la vida universitaria, ¿no? Y que Sí, seguramente se les quedan para toda la vida. exacto. Y es un escape también de la vida académica tan, no sé, eh, ¿Estresante? interesante que hay tiene fama la Universidad de Chicago. Mm. Bien. ¿Y cómo has percibido este término de Latinx? Cuando tú dices Latinx, ¿estás incluyendo a toda la comunidad latina? ¿Qué incluyes y qué excluyes cuando dices Latinx? Bueno, yo trato de decir la comunidad latina y Latinx. O sea, trato de incluir todo, porque no siento que a la hora de nada más decir latina, la comunidad latina, estoy excluyendo a aquellas personas que se autodefinen como Latinx, que a lo mejor puede ser un género neutro, ¿no? Este, y por eso me refiero a Entonces Latinx. usas los tres, latina, latina y Latinx. Dentro de lo que cabe, a veces cuando tengo tiempo, cuando no tengo tiempo, ¿no? Sí trato Porque aquí en esta conscientemente. entrevista creo que has usado más Latinx que latino, Ya, más muy bien. bien. Pero te refieres a todos. Me refiero a todos, sí. ¿Y ha habido gente que te ha dado algo de retroalimentación respecto del uso de estos términos? Y me Em, gusta, no me gusta Latinx, no me gusta Latinx, o me gusta latino, latina, latine. Dentro de la comunidad con la Ujú, que yo me relaciono, no, ujú. nunca. A veces yo les pregunto directamente antes de la entrevista o antes del cafecito, ¿cómo quieres que me dirija, no? ¿De qué forma, etcétera? Ujú, Esa es una pregunta que es claro. básica para mí. Verónica, pues hemos llegado al final de esta entrevista. No quisiera cerrar sin antes al menos preguntarte cuál es tu opinión sobre si algo va a cambiar o nada va a cambiar en tu ámbito de trabajo con el uso generalizado que se está empezando a dar de la inteligencia artificial. Ya. Y fíjate,
Ayer que lo comentábamos, justo había recibido yo un reporte de MLA, de Modern Languages Association, sobre el uso y alertando también a los profesores del AI, de Artificial Intelligence. Y creo que es un recurso o es una plataforma o es la inteligencia artificial que llegó para quedarse. No podemos luchar en contra de ella, sino más bien tenemos que integrarla de cierta forma. Y estaba leyendo este reporte y está diciendo, bueno, es que no va a facilitar la creatividad en la escritura de los estudiantes, etcétera, pero luego al final estaban como que, bueno, ¿qué beneficios podemos sacar de ello? O sea, primero las cosas negativas y luego las cosas positivas. Y una cosa, la positiva es que, bueno, los estudiantes podemos integrarlo en el salón de clases, ¿no? Como siempre se ha integrado, siempre pues hemos tratado de integrar la tecnología de cierta forma. Yo antes estaba en contra de usar las computadoras en clase, pero en contra de usar las computadoras en clase. Y ahora todo el mundo trae su ebook y todo el mundo, ya casi nadie escribe. O sea, yo de repente, a ver, saquen una plumita o traigo yo plumas, traigo lápices y hojas de papel para que escriban, porque luego tienen una letra horrible, ¿no? En el pizarrón. Pero sí, o sea, es una tecnología que llegó para quedarse y que en vez de estar luchando y estar renuente en contra de, hay que integrarla. Ese es mi punto de vista personal. Y de hecho, en octubre, la Universidad de Chicago con la Universidad de Harvard, la Universidad de Brown, de Princeton, vamos a tener un congreso. Estoy organizando con varias colegas un congreso sobre AI. Te voy a invitar para que vengas. Ah, muchísimas gracias, me va a resultar muy interesante. De cómo Muy bien. integrarlo. Y bueno, Claro, claro, yo estoy igualmente, o sea, a favor de eso y también de un uso crítico, lógicamente, sí. porque digo, también me pasó que di una clase justamente en el TEC de Monterrey sobre desarrollo de habilidades verbales, etcétera. Entonces los estudiantes hacían presentaciones y todo, y yo les decía siempre que tenían que citar sus fuentes al final, ¿no? Y entonces cuando no citaban las fuentes, les decía yo, bueno, es que te faltó citar las fuentes. Y me decía, ah, es que lo tomé de internet. Entonces empezaban a poner ahí en sus fuentes, internet, les decía, a ver, es que si me dices que lo encontraste en internet es como si me dices que te lo encontraste en la calle o que entraste a una biblioteca y ahí lo encontraste. Pues sí, qué bueno que lo encontraste, pero ¿quién lo escribió? ¿De dónde salió? ¿Quién lo avala? ¿No? Ya, Entonces, aunque esté en la red, aunque esté en internet, tiene un autor o es un sitio web que le pertenece a alguien que tú puedes citar y puedes decir, lo tomé de aquí, ¿no? Entonces, yo con mi hijo también siempre diciéndole, ah, lo leí en internet, sí, pero ¿de quién era el sitio de internet donde lo mm, leíste? ¿Era de una universidad? Es más creíble. ¿Era de un X que improvisado ahí que escribió lo primero que se le ocurrió? No porque esté en internet, eso ya lo convierte en algo verídico, ¿no? Y bueno, ya. sabemos todo el tema de los fake news. Ahora sí, con la inteligencia artificial veo este problema de cómo vamos a citar, o sea, cómo sabemos de dónde fue tomada esa información. Y aquí se pierde esa parte. Entonces ahora tenemos que respaldar lo Ujú, que, o sea, tenemos esta información, pero ¿es ya, cierta? ¿Qué es lo que la respalda, no? ya. Entonces, quizás esa es la parte que tenemos que cuidar, pero yo Sí, estoy completamente a favor de integrar. Bueno, pues muchísimas gracias no a por ti. esta entrevista, Verónica. Seguiremos en contacto. Hay mucho más que platicar al respecto, pero por el día de hoy, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a los que nos escucharon en esta ocasión, en este programa. Y bueno, pues los invito a ver, obviamente, todos los programas anteriores. Ya tenemos más de 90 programas en Voces del Español. Justo el anterior fue una entrevista respecto la inteligencia artificial con mi hermano Arturo Erde, el matemático de la UNAM, y pues ahora esta entrevista con Verónica, por favor, si les gustó, también compártanla, y pues los espero en la próxima emisión de Voces del Español. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Verónica por haber estado aquí. No, gracias. Gracias a ti y a la UNAM. Como mencioné, me encanta escuchar voces en el español. He aprendido mucho a través de tu programa. Muchas gracias, esperamos que así sea para todos y pues los esperamos en la próxima.